Buenos días, gracias por su asistencia e interés. Mi nombre es Tomás Carol, soy el responsable del negocio institucional de Crean Miami y les damos la bienvenida a nuestra conferencia Invertir en el ecosistema de la inteligencia artificial. Hemos decidido hacer esta reunión, esta charla, para hablar del panorama inversor y más profundamente del tema que está ocupando y va a seguir ocupando todas las planas y tapas de especialistas en información y financiera, que es la inteligencia artificial. Nos acompaña para desarrollar este tema David Rabella, nuestro responsable en asesoramiento de inversiones en Grand Miami. Gracias, David. Hola, buenos días a todos y gracias por asistir de nuevo a nuestro ciclo de conferencias. Antes de entrar en materia, les explico un poco la mecánica de la reunión. Vamos a apagar los micrófonos y las cámaras de todos los asistentes. Pueden hacer preguntas en cualquier momento en la aplicación Zoom, en la barra de preguntas y respuestas, y al finalizar la conferencia vamos a responder las mismas. Y bueno, si te parece... David, ¿empezamos ya? Sí, antes de empezar, simplemente un recordatorio a través de nuestros compañeros del equipo de cumplimiento normativo. Nos exigen explicar algo que seguro todos ustedes ya saben, pero que durante la conferencia vamos a emitir opiniones, pero que esto no son recomendaciones de inversión, que estas recomendaciones se hacen teniendo en cuenta las características de cada uno de los clientes. Además, que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros y que cualquier inversión tiene su riesgo y con lo que hay que asumir y conocer estos riesgos antes de invertir. Así que, sin más, creo que podemos empezar. Gracias, David. Bueno, para centrarnos y ya yendo al punto, si nos puedes explicar qué fue lo más importante de este 2025. Bueno, 2025 está a punto de terminar, ¿no? Y si de alguna cosa nos vamos a acordar es que es el primer año de la segunda legislatura de Trump. Y esto yo creo que ha modificado todo a nivel general. El panorama internacional político se ha visto sacudido por la aparición de Trump. Y en cuanto a las inversiones financieras, no nos podemos olvidar que este va a ser el año recordado por la implementación de las tarifas. Todos nosotros recordamos ese principio de abril cuando Trump apareció con las tarifas que iba a imponer a los distintos países, tarifas que realmente ocasionaron una volatilidad y unas caídas muy fuertes en el mercado, tanto en renta variable como en renta fija, por la incertidumbre que esto implicaba, por las expectativas de incremento de inflación, pero sin duda por el cambio de régimen, ¿no? Y lo que vimos es un primer momento de volatilidad, seguidamente una recuperación muy fuerte y en esta última parte del año, pues la realidad es que nos hemos olvidado un poquito de las tarifas, pero seguimos pensando en que a nivel macro, pues todo está en el momento adecuado. Un año largo. Y a nivel macroeconómico en Estados Unidos, eh, ¿qué hemos visto? Pues efectivamente veníamos de un par de años de Goldilocks, es decir, una economía donde las principales magnitudes no están ni demasiado calientes ni demasiado frías, con lo cual hacen que la política monetaria puede ser menos restrictiva. Si miramos las principales magnitudes, la inflación es una de ellas, que hace 3 años ocasionó pues, grandes revuelos y grandes caídas en el mercado y grandes preocupaciones, pues este año independientemente de las preocupaciones que comentaba antes de las tarifas, pues hemos visto cómo la inflación se ha mantenido alrededor del 3%. Y el 3% en Estados Unidos es alejado del objetivo del 2%, pero por lo menos sin incrementos a la vista. Y eso que pues muchas de estas tarifas ya se han ido implementando. En segundo lugar, hemos visto pues todo el tema del empleo. El empleo, donde hemos visto en los últimos años una creación importantísima de empleo y sí que en este último periodo pues esta creación se ha ido frenando, con lo cual el mercado parece indicar que es menos dinámico, pero al fin y al cabo tampoco está tan mal
como para tomar medidas o que la afectación de estas preocupaciones afecten a la economía. Y con todo esto, pues además, pues tenemos la Reserva Federal ahí. ¿Y la Reserva Federal? Pues esto daría para otra conferencia y yo creo que el tema central de esta para nada es la Reserva Federal, pero la Reserva Federal ha estado actuando de manera muy cautelosa. De alguna manera empezó a bajar las tasas de interés en septiembre del año pasado, las bajó de manera agresiva, pero después de una bajada de un 1% en tres distintas fases el año pasado, no ha bajado más las tasas hasta este septiembre donde ha empezado otra vez en el ciclo. De hecho, hoy se reúne y todo parece indicar que hoy vayan a bajar 0,25 puntos otra vez a estas tasas, ¿no? Pero el interés de los medios de comunicación no es tan solo en esta bajada de tasas, que también, sino también en el reemplazo de Powell. Y aquí Trump tiene la última palabra. Powell va a estar fuera de la Reserva Federal o se le termina el mandato el próximo mayo y todas las voces dicen que el candidato que va a poner Trump pues va a ser más de su cuerda y que va a tener una política pues mucho más expansiva que va a provocar pues bajadas más importantes de las que hemos visto. Aún así, pues todo esto pues lo iremos viendo el año que viene. Gracias. Y yendo un poco más a lo concreto y algo que seguramente nos interesa a todos, ¿qué puedes decirnos de los resultados empresariales? Pues la verdad es que con este panorama macroeconómico, las empresas han seguido ganando dinero. Hablo en general porque seguramente si miráramos sector por sector, habría sectores donde claramente no han subido tanto. Por ejemplo, energía, por ejemplo, consumo básico. Pero en general, sector financiero, el sector tecnológico, que después hablaremos mucho más en detalle, pues hemos visto unos incrementos bien importantes, ¿no? En este gráfico podéis ver, no hace falta entender las magnitudes, pero sí que después del COVID, la recuperación de los resultados empresariales, estos son realmente los resultados de los últimos 5 años, pues no han parado de subir. Y las perspectivas es que lo sigan haciendo. Además, vemos que la Reserva Federal está en un momento más acomodaticio, con bajada de tasas. Las políticas fiscales de Trump se esperan que puedan ayudar, el consumo sigue fuerte, con lo cual sí que se espera de que en general estas empresas pues puedan seguir haciéndolo bien, ¿no? Ok, nos vamos a meter ya en nuestro tema estrella, inteligencia artificial, y la pregunta para empezar es, ¿hay o no hay burbuja? Hombre, para empezar, esta sería directamente la pregunta del millón, ¿no? Y se ha escrito muchísimo al respecto. Nuestra opinión es clara. No hay de momento burbuja en las acciones vinculadas a la inteligencia artificial. ¿Por qué piensas que no? Pues básicamente creemos varias cosas. Lo primero, dejadme que les muestre un gráfico, ¿no? Este es el número de empresas del SP 500 que hablan de inteligencia artificial en su presentación de resultados. Estamos hablando ya de 2/3 de las empresas que abarcan absolutamente todas las industrias. Creemos, en el inicio de la implementación de esta revolución tecnológica, una revolución que va a implicar, entre otras muchas cosas, pues la mejora de los procesos, la optimización de estos procesos y la mejora competitiva de la mayoría de las empresas. Y ya no hablamos solo de empresas tecnológicas, pero cualquier tipo de empresa se está planteando hoy mismo cómo puede utilizar la inteligencia artificial para ser mejor en el futuro y para diferenciarse de sus competidores. O dicho de otra manera, si alguien ni lo está teniendo en cuenta, pues muy probablemente en los próximos 3 o 4 años vaya a quedarse atrás. Y con todas estas perspectivas de implementación cada vez más, ah, ex- más importante dentro de las empresas de la inteligencia artificial, pues las empresas tecnológicas que proveen de esta tecnología, pues no paran de invertir. Podemos ver en este gráfico cómo las principales tecnológicas están invirtiendo en lo que sería tecnología
vinculada a la inteligencia artificial, principalmente centros de datos. No voy a ser yo y no voy a hacer lo mismo que hizo Trump en una cena donde estaban los principales líderes tecnológicos, donde les preguntó uno a uno lo que iban a invertir. Pero realmente, tanto desde la administración como de estas principales empresas, el objetivo es claro y es proveer de una infraestructura suficiente como para que quien quiera implementar esta inteligencia artificial lo pueda hacer a través de ellos. Y otro ejemplo claro, tenemos los beneficios de la empresa por antonomasia de la inteligencia artificial, Nvidia. Por allí, a finales del 2003, cuando salía ChatGPT, Nvidia era una empresa básicamente vinculada a los videojuegos y que vendía alrededor de 5.000 millones de dólares al trimestre. Solo hay que fijarse en lo que esperan vender dentro de un año o lo que ya realmente han vendido en este último trimestre, ¿no? Multiplicando por 10 estos ingresos trimestrales. Y lo mejor de todo, en el caso de Nvidia, es que lo ha hecho manteniendo los márgenes, con lo cual, así como opinaba Besen, el secretario del Tesoro, creemos que estamos no al inicio, pero sí en las fases iniciales de esta revolución tecnológica. Bien, David, ¿puedes explicarnos qué tipo de empresas conforman este ecosistema de la inteligencia artificial? Sí, perfectamente. Aquí claramente tendríamos que diferenciar. No vamos a hacer aquí una sesión muy específica de cómo hay que clasificar, porque hay mil millones de maneras de clasificarlo, pero podríamos dividir las empresas de inteligencia artificial de tres tipos, ¿no? Fácil. Las primeras, las que proveen toda la infraestructura de microchips, de datos. La segunda, las que utilizan estos centros de datos para proveer la tecnología a los usuarios. Y por último, los usuarios finales. Si miráis este gráfico, que ya os vamos a hacer llegar y que no pretendo explicar detalladamente, pero realmente podemos hablar de todas las empresas vinculadas al hardware, ¿no? A los semiconductores, a la creación de memoria, al almacenamiento de memoria, al entreno de las máquinas. Después, todas las empresas vinculadas a la infraestructura tecnológica dentro de los centros de datos, ¿no? También podemos hablar de las empresas, por ejemplo, que proveen de estos centros de datos, ¿no? Y por último, pues las empresas industriales, quizás un poco alejadas de la inteligencia artificial, pero que sin ellas sería imposible pues tener estos centros de datos, ¿no? Esto sería el grupo uno, el grupo que ayuda a la tecnología. El grupo 2, el que os comentaba, la palabra de moda es hyperscalers, ¿no? Que son los que proveen de esta tecnología al resto de usuarios. Aquí tenemos las grandes empresas como podría ser Google, como podría ser Amazon, como podría ser Meta, o cualquiera de estas grandes, ¿no? Y por último, evidentemente, tenemos a todos los usuarios, ¿no? De algo que se habla mucho es de la necesidad de energía y del consumo de energía en la inteligencia artificial. ¿Hay aquí alguna oportunidad? ¿Ves alguna oportunidad? Pues sin duda, hay datos que analizan específicamente el consumo de energía de los centros de datos y realmente son muy, muy, muy importantes. Si me permitís mostrar estos gráficos sin pretender tampoco entrar en detalle en lo que serían las magnitudes, pero sí podemos ver que el uso de energía por parte de los centros de datos en 2030 o en 2035, pues se espera que se triplique. Y de alguna manera las estimaciones actuales son que en 2035, pues 2/3 de la energía utilizada en Estados Unidos pues sean prácticamente para temas vinculados a la inteligencia artificial. Así que mucho que desarrollar, mucho que implementar mejoras tecnológicas. Si esto nos lo dicen hace 5 años, pues hubiese sido impensable y dentro de 5 años seguramente veremos cosas que ahora ni nos imaginamos, ¿no? Déjame poner un ejemplo muy claro. Musk hacía una conferencia de prensa hace un par de semanas donde hablaba de que los centros de datos más eficientes iban a estar en el espacio. A mí personalmente se me escapa cómo puede
crearse esta infraestructura y esta tecnología, pero quién sabe, ¿no? También estamos pensando en la tecnología cuántica, que debería de mejorar muchísimo, pero sin duda alguna, y aunque los datos van a ser más eficientes o la creación de estos centros de datos va a ser mucho más eficiente, el tema de cómo proveer de energía a estos centros de datos va a ser central, ¿no? Y ahí nosotros, aunque no sea un tema exclusivamente de inteligencia artificial, pues también le tenemos puesto un ojo, un análisis y tenemos empresas ahí pues que se pueden beneficiar de este ciclo, ¿no? Muy interesante y gracias, David, pero una pregunta que no le podemos escapar. ¿Están caras estas compañías? Pues el hecho de que estén caras o baratas siempre depende de cómo lo mires, ¿no? Y esta era claramente parte del debate, ¿no? Nosotros, cuando analizamos una empresa, lo que hacemos es entender bien qué es lo que provee al mercado, cuáles son sus principales clientes, principales proveedores, las ventajas competitivas que esta empresa tiene. Esto sería el análisis fundamental, pero en este análisis también pues influyen los datos, ¿no? Y en los datos, pues las primeras métricas que cualquier inversor se debería de mirar serían pues el precio sobre los beneficios y el crecimiento. Y si me permitís, en esta gráfica podemos ver pues la evolución de los múltiplos, es decir, de cómo el precio de Nvidia está relacionado con los beneficios que ella. A más arriba, más cara, más veces los beneficios, ¿no? Y podemos ver que, aunque Nvidia no ha parado de subir, y desde el año 2023, que cotizaba 15 y ahora está en 185, pues es una multiplicación muy interesante, pero los múltiplos de esta empresa, pues para nada están en momentos exagerados, ¿no? Sin ir más lejos y sin querer decir que esta otra empresa es mala, ¿no? Pero si comparamos, por ejemplo, Nvidia con Apple, que es una empresa que también nos gusta, no es una crítica a Apple, pero los múltiplos de Nvidia son menores que los de Apple. Y el crecimiento de Nvidia se estima para el año que viene que sea superior al 50%, son muy superiores a los de Apple. Así que, si comparamos una cosa con la otra, pues claramente nos gusta más Nvidia. Pero también es cierto que dentro de todo este ecosistema también hay empresas pequeñas que por lo que sea han tenido mucha más atención mediática que el resto de empresas pequeñas y que ahí sí que vemos múltiplos muy exagerados, ¿no? Podemos poner como ejemplo Palantir. Palantir es una empresa que también es, desde un punto de vista de funcionamiento, muy buena, está incrementando los beneficios de una manera muy importante, pero es que está cotizando a prácticamente 200 veces beneficios, ¿no? Así que, pues creemos que en general las empresas para nada están caras, pero que hay que analizar caso por caso, ¿no? Entonces, entrando en razones, ¿por qué tanto revuelo? Pues esta es la pregunta del millón, ¿no? Hemos tenido mucho revuelo estas últimas 3, 4 semanas. La última quincena de junio, pues realmente la volatilidad del mercado fue interesante, pero también es cierto de que cuando empresas, por ejemplo Nvidia, ¿no? Para volver a utilizar el mismo ejemplo, estaba prácticamente cotizando a $100 en los mínimos del mes de abril y ahora está en 185, es decir, que la subida es del 85%. Cuando una empresa sube en 6, 7 meses esta magnitud, pues caídas del 10, 15% creemos que son algo totalmente normal en un mercado eficiente e incluso pues nos vienen bien para ver oportunidades, ¿no? Pero dicho esto, la pregunta es, ¿por qué tanto revuelo? Bueno, primero porque los resultados de Nvidia son bien importantes, ¿no? Nvidia publicó resultados trimestrales hace 15 días y la incertidumbre previa, pues claramente hace que la comunidad inversora esté muy atenta. Después no nos debemos de olvidar que durante 2 meses y medio, a raíz del cierre del gobierno, no hemos tenido datos económicos proporcionados por el gobierno, con lo cual, a nivel de media, pues también ha habido mucha más atención a los resultados de Nvidia y a noticias alrededor. Si me dejáis poner otro ejemplo aquí, a principios de octubre hubo una conferencia en Suiza por parte de Jeff Bezos
que la verdad es que la podéis encontrar fácilmente en YouTube y que os la recomiendo. Una conferencia que duró alrededor de una hora y donde hablaron claramente de todas las oportunidades y de Jeff Bezos hablaba de realmente esto como una revolución industrial. Pues Jeff Bezos habló 55 minutos de manera muy positiva, pero también habló de que en este ciclo de inversión, al final de este ciclo habría ganadores, habría perdedores y que realmente sí que en algún momento habría una burbuja, ¿no? Pero en cualquier momento el total de la conferencia pues, fue positiva. Pues a mi sorpresa es que en las semanas siguientes muchos de nuestros clientes nos preguntaban acerca de esta conferencia y nos preguntaban que si veíamos burbuja, ¿no? Cuando los titulares de la prensa pues habían hecho énfasis pues a esta burbuja futura que preveía Bezos, ¿no? Pero la realidad es que actualmente no la vemos. Y después un último punto también importante en la comunidad inversora. Llega el final de año y llega el momento en que todos nosotros tenemos que pasar cuentas delante de nuestros clientes. Si hubiésemos sido, y ya les adelanto que no ha sido así porque realmente hemos estado invertido en esta temática, pero si hubiésemos sido un grupo inversor alejado, que hubiésemos tomado esta temática con mucha prudencia, pues nos hubiéramos quedado muy atrás de los mercados financieros, nos hubiéramos quedado muy atrás de nuestros competidores. Y ahí es el momento donde tendríamos que justificarnos, ¿no? Pues esto es lo que también a nivel mediático ha estado pasando en estos últimos 3 o 4 meses. Perfecto. Y en esta situación, ¿podemos comprarlo todo? ¿Hay oportunidades? Bueno, esto es lo que estaba comentando antes, ¿no? Hay que analizar todas las empresas, ¿no? Nosotros sabéis de sobra los clientes que nos estáis siguiendo, los clientes que tenéis inversiones con nosotros, que una de las empresas que nos gusta más es Broadcom. Presenta resultados mañana, por cierto. Nvidia también nos gusta. Dentro del ecosistema hemos tenido Vertiv, hemos tenido Marvell. Bueno, hay muchas empresas de este ecosistema que estamos siguiendo y creemos que tienen potencial para seguir. Pero dicho esto, sí que hay que analizar detalladamente los fundamentales de todas las empresas y separar el grano de la paja, como siempre. En estos mercados, hay que ser selectivo, que es una palabra que se usa siempre, pero realmente con la volatilidad que esperamos que haya en el mercado, pues aún es más importante, ¿no? ¿Y qué peligros ves hacia adelante? Efectivamente, que tengamos una opinión positiva no quiere decir que estemos ciegos ante los peligros que pueden venir, ¿no? Era a principio de año cuando hacíamos una conferencia más de visión de mercado para el año 2025, donde precisamente hablábamos de la oportunidad de estas empresas, pero al cabo de exactamente 24 horas de hacer la conferencia, apareció DeepSeek, que era pues un motor de búsqueda de lenguaje de inteligencia artificial chino que se planteó como una competición mucho más barata, ¿no? Y eso provocó, pues, ya en enero grandes caídas. Así que efectivamente hay que estar muy atento a la evolución de todo este ecosistema y a los riesgos, ¿no? A la competencia, a los que van a ser ganadores, a los que van a quedarse atrás, por ejemplo, empresas de software, ¿no? Que hemos visto realmente, ¿no? También cuando estemos más adelante en el ciclo, tendremos que ver cómo estas empresas que han invertido tanto dinero en infraestructura vinculada a los centros de datos, pues cómo son capaces de beneficiarse de esto, ¿no? Y ahí, pues como decía Jeff Bezos, ¿no? Va a haber ganadores y perdedores, ¿no? Porque en todo este ciclo inversor, pues claramente habrá algunas empresas, algunos proyectos que no van a ser exitosos y ahí pues tendremos que claramente separarlos y ver los que no son tan exitosos. Muchas gracias, David. Y para ir acabando, en resumen, Pues creo que hemos sido muy claros explicando claramente pues que creemos que sigue la oportunidad en el universo de la inteligencia artificial. Eso no quiere decir que no haya riesgos, eso no quiere decir que no haya volatilidad, pero junto con el equipo de inversiones del que formo parte y de que realmente hay un equipo muy, 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 muy interesante, muy profesional y con mucha experiencia, podemos decir que
tenemos que estar atentos para ir adaptándonos en cada momento, ¿no? Desde Crean analizamos las cosas por fundamentales, no nos dejamos mover por las modas, por lo que sale en prensa, sino que cualquiera de las inversiones la hacemos de manera muy meditada, pero los resultados que hemos obtenido últimamente, pues yo creo que avalan nuestra metodología y creo claramente que es un ecosistema donde sin duda hay que estar. Muchísimas gracias, David, y si te parece, pasamos a las preguntas y respuestas que nos han enviado. Perfecto. Ok, mira, tenemos una pregunta. De hecho, es una de las cosas que queríamos comentar, ¿no? En las últimas semanas también ha hecho la dicotomía, ¿no? De los más vinculados a Alphabet o los más vinculados a OpenAI, ¿no? Y ahí pues hemos visto a nivel bursátil algunos ganadores y algunos perdedores. La pregunta es si va a haber una guerra entre OpenAI y Alphabet, ¿no? La respuesta es sencilla. Creemos claramente que el pastel tiene que crecer mucho y va a crecer para todos. Dicho esto, pues las empresas se van posicionando y Nvidia, que a la vez es cliente y es proveedor de Alphabet, pues es una de las que se puede ver beneficiadas. Pero sí que creemos que en todo el ecosistema pues hay realmente oportunidades y que ahora crear una batalla entre Alphabet y OpenAI, pues no tiene sentido. Acordaros a principio de año cuando mucha gente pensaba que Google se vería tocada de muerte con la aparición de ChatGPT, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. Ahora parece que el motor de inteligencia artificial, del lenguaje de Gemini 3 es realmente de los más potentes y con lo cual, pues Google, pues ahora mismo está en la parte delantera de este progreso, ¿no? Perfecto. Sí, tenemos otra pregunta alrededor de la infraestructura en China, ¿no? Y acerca de la energía en China. Efectivamente, hay varios empresarios, empezando por Elon Musk, que ha hablado de la gran eficiencia energética en China con la energía renovable y sin duda esto es un punto a favor de la propia tecnología china. Ahora no es el caso, pero sí que creemos que en el futuro, pues, la administración de Trump lo que pretende es tener la hegemonía en toda esta parte tecnológica y todos sabemos que por parte de China, pues, claramente también quieren tener esta hegemonía. Creemos que en el futuro, pues, las cosas van a haber momentos más cercanos entre las dos potencias y más lejanos, pero sí que creemos que de momento la cooperación entre ellas es buena y que de momento, pues, no hay razones para preocuparse, que la competencia en este sentido es bueno y hay campo, como decía en la anterior pregunta, para todos, ¿no? Bueno, muchas gracias, David. Ya estamos en la media hora. Quedamos a su disposición. Por cualquier pregunta que quede pendiente, el equipo de David y David mismo están a su servicio. Esperemos que haya sido provechoso. Y bueno, les deseamos muy felices fiestas a los que nos veamos y bueno, hasta el año que viene. Gracias. Gracias por su atención.